Hola de nuevo a todos, aquí seguimos en la retransmisión con Eduí Tijerina, guionista, escritor y dramaturgo mexicano. Ya quedó la primera parte publicada antes que este vídeo, porque no sé por qué se cortó la entrevista. Estamos ya en esta segunda parte intentando ya conectarnos con él para continuar con ella. Vamos a ver si nos logramos ya conectar con Eduí y podemos continuar con la entrevista. Vamos a ver, ya te acepto, conecta ya y logramos solucionar aquí el problema de conexión que tenemos. Vamos allá. Ya en breve seguro que te tenemos por aquí. Ahí acepté ya, mantente ahí, que ya en breve nos conectamos. A ver, no sé qué le pasaría aquí al Instagram. Vamos allá. No sé qué le pasa a esto. Vamos allá. Me dicen no puedes unirte. Ahí te mandé yo la invitación, a ver si te llega y te puedes conectar. Ahí te mandé yo la invitación, Edwin. Ahí estamos ya. Por fin, madre mía, esto no sé qué pasa. Hoy está el Instagram locos. De repente se cortó a la novia forma. ¡Qué locura! Oye, el sistema seguro detectó que tu invitado habla demasiado y lo quiso cortar de una vez. No, 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 calla, calla. No queda, pero es que me tiene pasado una otra vez que no sé por qué de repente se queda así como tildado en Instagram, se para y se corta. Y menos mal que se queda guardado, porque una vez estaba ya terminando una entrevista y la perdí, Luis, imagínate. Tuve que Oh, volver a hacerla de nuevo. qué Pero hoy mal, qué no. mal. Es que otra vez, no sé qué le pasó al Instagram, se me quedó colapsado el Instagram, o sea, no pude hacer nada. Y se me trabó y la perdí. Pero ahora menos mal que la pude guardar. Entonces ya está la primera parte publicada y ahora continuamos ya con la segunda. A ver La si no se secuela, nos corta. A ver si no se nos la- corta la segunda parte. vamos a Qué que bueno. la secuela le vaya bien. Sí, 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 sí. Pues aquí continuamos. Ya puedes continuar, Edu. Estábamos hablando pues de los proyectos teatrales en los que estabas actualmente trabajando. Ajá. Sí, sí, bueno, pues era eso justamente. Los proyectos que mencioné son los que actualmente están en proceso, están algunos en preproducción, otros ya en producción, pero todos con miras a estrenarse, ojalá que antes de que termine el año. Al filo del Ujú, silencio, Boulder y Rojo 33. Y pues estos dos documentales, el True Crime, que es una serie de 4 episodios, y ujú. el largometraje documental también de Returning Algae, o Sí. también en español, el título de trabajo, el working title es Cuando los chanchos vuelen, o Ujú. Cuando los cerditos vuelen. En Sudamérica, chanchos es cerdos. Ujú. Ujú. Entonces, Ah, pues no refiriendo sabía que se llamaba así al cerdito en Sudamérica, no lo sabía. bueno, a los cerdos en Sudamérica le llaman chanchos. Ni Chanchos idea tenía, fíjate. o puerquitos, cerdos, es un Sí, sí. sinónimo. Y, Bueno. y pues bueno, vamos a ver, es un proyecto que me tiene también muy entusiasmado. Y yo creo que es algo importante también mencionar. De pronto te llegan propuestas y proyectos y hay algunos que desde que lees de qué se trata o tras qué va el equipo de trabajo, tú sientes la vibra, al menos sientes el interés, la inquietud, o la motivación de decir, yo quiero estar ahí, independientemente de si sea un cortometraje, un largometraje, una serie, pero que te venden la idea de tal manera que te motiva, o aunque no te la vendan bien, pero tú la lees y la vibras, tú sabes Ujú. cuándo te toca y cuándo no es lo tuyo, no es para ti. Qué bueno. Y hablando pues de proyectos, vamos a hablar en este caso de proyectos audiovisuales, de guiones de proyectos audiovisuales, ¿cuál ha sido el guión que más te costó hacer, que más te costó desarrollar?
Hoy, este, yo creo que, pues es que todos tienen, y perdón, no es que me esté saliendo por la tangente No, no, para evitar la respuesta, pero todos tienen su yo creo que complejidad. Todos tienen su eh, complejidad. Eso ya que quede sí, claro. todos tienen su complejidad, todos tienen su grado de exigencia, porque Sí, no se trata de que la historia en sí sea muy rebuscada o no. Se trata de hasta dónde tú como guionista estás dispuesto a sí, profundizar en los sí. personajes, en las situaciones que viven y en los diálogos que circulan entre ellos, que de Ujú, hecho es la parte, al menos para mí y por lo que sé para muchos de mis colegas, es la parte más difícil de la construcción de un guión, el dialogado. sí. Porque yo, de hecho, es lo que dejo para en la última etapa. Genero el storytelling, desarrollo las escenas, construyo obviamente a los personajes y sus relaciones, voy marcando qué información va a circular entre ellos, pero hasta el final le doy forma a los parlamentos que Ujú, van a cerrar esa producción de la narrativa. ¿Por qué? Porque el cine o el audiovisual en general, pues es principalmente imagen. Entonces, en los diálogos, los sí. parlamentos deben de ser para ti como guionista una herramienta de apoyo, un soporte y no la principal, porque la historia se tiene que contar por sí sola conforme el público está viendo en pantalla los ambientes, las situaciones, las acciones de los personajes y solo aquello que no se pueda transmitir a través de imagen, entonces ya lo vacías a una construcción de diálogos que permita complementar la información que quieres que llegue al público, ¿no? Y Ujú, que informe sobre el personaje, que informe sobre sus motivos, que informe sobre el avance que tendrá la historia, que genere expectativa. Si un parlamento, un diálogo no cumple con esas funciones, es completamente inútil y puede más que ayudar a ser un distractor. Entonces, por eso personalmente, cada quien tendrá su metodología de trabajo, pero yo en lo personal es de lo que dejo para el final. Y lo reviso y ujú, lo reviso y lo reviso y trato de sintetizar, de acortar, porque no se trata, como mucha gente cree, de que entre más hable el personaje, más importante es, o entre más ujú, se hable en la historia, más claro va a quedar aquello que estás contando. ujú. Eso es completamente falso. Es Sí, completamente falso. El diálogo, el parlamento debe ser algo que te ayude a empujar la historia y no algo que te distraiga de la historia por sí mismo. sí. Entonces, Ujú. bueno, ese es el tema. No recuerdo cómo llegué a hablar de los diálogos, pero esa es la etapa que la mayoría, al menos de los colegas que yo, con los que he platicado al respecto, es a lo que más atención o respeto le tenemos, más miedo también. ¿Y sabes por Ujú, qué digo que más miedo? Porque eh, esto te exige un gran trabajo de relación con tus personajes. Tú ujú, debes de conocerlos mucho, muy a fondo, cada uno de tus personajes, porque de ese conocimiento que tú tengas de ellos, les podrás dar voz a la hora de construir sus diálogos, para que, ujú. aunque tú como autor les compartas a los personajes qué es lo que tendrían que decir, ellos por sí mismos tendrán que decirlo en sus palabras y a su modo, que hable el Ujú, personaje, no el autor. Luego te ujú. toca leer guiones y llegas a un punto en el que no sabes qué personalidad tiene cada personaje porque todos hablan igual. Y luego Sí, hablas con el guionista y dicen, es que todos tus personajes hablan igual que tú. O sea, eres tú hablando por los sí, personajes y no los personajes hablando por ti, que es muy sí, diferente. Entonces sí es sí. un trabajo que te exige muchísimo, pero que también es muy divertido. Luego ahí te Ujú. ves en el rincón de tu oficina leyendo tus guiones y hablándolos, leyendo en voz alta los parlamentos y si alguien te escucha desde el pasillo decir, ¿qué le pasa a este loco? Bueno, es que también tienes que sentir
lo que están diciendo, el Sí. ritmo, la musicalidad, el desarrollo de los diálogos, la dinámica que van a seguir, si se atoran, o si fluyen. Insisto, y ya lo he dicho varias veces, lo repito, es muy divertido. A mí me encanta lo que hago. Qué bueno. ¿Y el guión? ¿Recuerdas así el guión que más tiempo te llevará a hacer? ¿El que más duración te llevará a hacer? El que más tiempo me ha llevado a hacer ha sido el de Ujú. Cantinflas. El de Sí, Cantinflas. sí, Ujú. por el tiempo de investigación, de reescritura, vaya, debo decir que mis productores, Vidal Cantú, Adolfo Franco, estuvieron siempre muy, muy involucrados y ellos les mandaba un tratamiento, lo leían, me daban su devolución con sus comentarios, observaciones, aportaban material bibliográfico, referencias. Entonces, siempre fue un trabajo muy, muy colaborativo y Ujú. con el cuidado de que la idea no era de que saliera rápido, la idea era que saliera lo mejor posible. Ujú. Entonces, bajo esa premisa se fue trabajando hasta que quedó el guión de producción con el que se desarrolló el rodaje de la película. Qué bueno. Y esta siempre me dicen cuando a lo mejor la pregunto a un guionista, pues en caso de sus guiones, a un director por sus proyectos, a un actor también sus proyectos, ¿cuál es el que más te gustó? Me vas a decir, es que todos son mis hijos porque todos los has hecho tú. Siempre me dicen eso, o casi siempre me dicen Es que es eso. cierto, es que es cierto, Es y cierto, aunque en el fondo de pronto sí tengas uno que prefieras más que otro, eso, claro. finalmente los quieres a todos. Claro, pero ahí te voy yo. Uno que dijeras tú, me gustó cómo quedó en pantalla o me gustó cómo quedó el guión. Así, no te digo uno, pues dime así varios, de los que más así te gustara, para que te sea más fácil, de los que así, más así te gustara, pues cómo quedó el proyecto, cómo quedó el guión y te vieras tú satisfecho con el trabajo. Bueno, debo decir, sin lugar a dudas, primero que nada, Cantinflas. Cantinflas. Cantinflas triunfa, ¿eh? Cantinflas Sí, triunfa, que lo recuerde. y es que Cantinflas ha sido parteaguas en mi carrera, además. Sí, sí, Así como siempre en domingo, que fue un programa musical y de variedades muy importante en América Latina, de televisión abierta, que estuvo casi 30 años al aire y en el que colaboré los últimos 12 años y fue un parteaguas en mi carrera en cuanto a producción televisiva. Cantinflas ha sido el parteaguas también, el antes y después en mi quehacer en el cine. sí, Entonces, sí. siempre le estaré muy, muy agradecido, pero fuera de eso, aparte de eso, la verdad es que el producto final a mí me encanta, Claro, la puedo ver, claro. seguir viendo y seguir viendo. Vaya, no en balde fue que la Academia de Cine en México la seleccionó para representar a México en la contienda por el Oscar en el El 2015, Oscar, sí, película de lengua extranjera. Entonces, sí, por algo fue, ¿no? sí. Y la verdad es que aunque tú conozcas la historia, aunque te sepas cada palabra de los parlamentos y Claro, aunque sepas lo que va a ocurrir con cada personaje y demás, leerlo primero y verlo después en pantalla es una experiencia maravillosa. Digo, tú hiciste la referencia hace rato, la metáfora o alegoría de que son como nuestros hijos. Pues sí, sí, verla son, por primera vez en pantalla es como verla nacer. sí. Y también esta experiencia de estar viendo la película, quererla ver, que no se te pierda ni un solo segundo en pantalla, pero al mismo tiempo al saber lo que va a ocurrir, si viene algo emotivo, si viene algo muy dramático, si viene una sorpresa que va a dar el giro de tuerca a la historia, quieres voltear y ver la reacción de la gente que está ahí, Sí, delante de ti o detrás de ti o por los lados, porque es también un termómetro que te ujú, permite darte cuenta de por dónde irá la reacción ujú, de la gente conforme se vaya desarrollando las semanas de proyección, ¿no? ujú, Es una experiencia gratísima. Y bueno, Jesús de Nazaret también, ujú, el trabajo de Rafa Lara como director espectacular, un gran, gran director que también tiene ascendencia española, el querido ujú. Rafa. Por cierto, él dirigió Jesús de Nazaret, hicimos
una mancuerna ahí que a mí me resultó sumamente aleccionadora, gratificante. Es un gran talento el de Rafa. Y bueno, Somos Invisibles también, Somos Invisibles, me gustó muchísimo el resultado, por eso sigo esperando que llegue a los ojos del público en general, porque es una gran película. Y pues bueno, podría mencionar esos tres, Ujú. que al momento son los que me tienen bien satisfecho. Hay un título por ahí que la Ujú. verdad, este, no tiene nada que ver con lo que yo escribí. Sobre Ujú. el proceso mismo se modificaron muchas cosas, decisiones de vestuario, por ejemplo, y de carácter de los personajes que se hicieron a último momento, que distorsionaron todo. La verdad, eso sí, no, sí se queda uno con la idea de, caray, no iba por ahí. Pero también Sí. es cierto, y lo referíamos al principio, de que, pues bueno, el trabajo que uno entrega no es el trabajo final, es apenas un ingrediente de un todo, de una receta mucho más compleja y complicada, y pues como puede mejorar, puede no mejorar, ¿no? Sí, pero eso Me guardo, ya no es cuestión tuya. Tú hiciste tu exacto, trabajo, si luego lo modificaron, ya es cuestión de los demás. Eso sí, da pena, da lástima que cambie la cosa y que no quede pues exacto. como tú Bueno, lo hiciste. y luego fíjate que no modificaron el guión. Lo que se Ujú. modificó fue la manera de presentar a los personajes, los Claro, ambientes y demás, que sí, por sí mismo esos elementos, esas variables, distorsionaban el todo. Entonces, sí. sí, me guardo el título, pero sí me quedé con, caray, pudo ser mejor. En otro momento nos lo das en exclusiva, en otro momento nos lo darás ahí en exclusiva el título. Qué bueno. Y también, por supuesto, cuando a ti te llega, pues te proponen trabajar en un proyecto, ¿cómo tú, ya pues cuando sabes el proyecto en el que es y demás, cómo tú empiezas a elaborar lo que es la construcción del guión? ¿Cómo es el proceso tú de empezar a construir un guión? Ujú. Bueno, el proceso que se sigue o el paso a paso que se sigue Ujú. depende mucho de la naturaleza del proyecto mismo. Ujú. Hay proyectos que por sí mismos te invitan a investigar primero a un personaje central y a partir de lo que aprendes de él, decidir si sigues construyendo lo que ocurre alrededor de él o si primero te vas a armar la historia que quieres contar y luego ver de qué manera incorporas al personaje. Si primero escribes el final al que quieres llegar y haces un final Ujú. poderoso y luego te vas hacia atrás para armar la historia, cada paso que te llevó a llegar a ese final, o tienes un inicio contundente, rotundo, que te jala y que te amarra y que te despierta el interés por saber qué sigue y qué va a pasar con el personaje, o incluso de pronto hay anécdotas o hay algún momento que va perfecto para el ancla, el centro de una historia, y de ahí lo creces hacia atrás y hacia adelante para armar el todo. Entonces es esto también parte de esta dinámica de la que hablábamos, en la que ningún proyecto es igual que el anterior, incluso en la manera de desarrollarlos. ¿Sí? Ujú. Claro, tú vas a un taller y te decimos, hay que seguir este paso a paso, que es primero, ¿qué tema vas a desarrollar? ¿Qué historia vas a contar para desarrollar ese tema? ¿Qué personaje necesitas para que entre sus acciones, sus reacciones y sus expresiones le den forma a esa historia? ¿Qué Ujú. ambientes necesitas para que rodeen a esos personajes que tienen esas situaciones? Y así te vas armando hasta que completas la historia. Y quizás Ujú. aquí tú me preguntes, bueno, si ya sabes el paso a paso así de principio, ¿por qué andarte complicando entre el primero el final o primero lo medio, primero el principio? Bueno, es que es, decía Picasso, tienes que conocer todas las reglas para luego desobedecerlas y armar tus propias reglas.
¿sí? Sí. Entonces, es algo así. Es importante que sepas cada una de las variables que deben confluenciar, que deben combinarse para construir una historia, ¿sí? Y Ujú. luego ya tú ves en qué orden las vas aprovechando para seguir tu propia línea, tu propio estilo o tu propio step by step, ¿sí? Para armar la historia. Finalmente, los vas a tener todos ahí, nada más que puedes decidir si te vas en orden o en desorden. Lo importante es Ujú. que quede el todo bien completito, sólido, Ujú. atractivo y la menor paja posible. Ujú. Ujú. Qué bueno. A veces cuando le preguntan a un escritor, a un guionista, pues cómo escribió un libro, o en caso de un guionista, cómo escribió un guión, hay personas que dicen pues que ellos se abstraen de todo, a lo mejor pasan un mes encerrados en casa, en su cuarto, en su habitación, se olvidan de todo. En tu caso, ¿haces también ese proceso o intentas combinar lo que es el trabajo también con luego una vida diaria normal? Yo la verdad no soy ermitaño de que para poder escribir el guión necesito Claro. los 3 meses encerrado 24 horas Uf. al día en mi casa. No, para nada. Al contrario, estoy escribiendo, sí, de pronto pierdo la noción del tiempo y escribo. Oye, ya es de noche y no he comido. Oye, ya es mediodía y estoy cansado, entonces aquí corto. Corto cuando Ujú. tengo que cortar, cuando estoy Claro. saturado, porque también llega un momento en que estás tan saturado que lo que escribas a partir de ese momento de saturación es algo que ya no te sirve y la Sí. siguiente sesión de escritura tendrás que rehacerlo o regresarte a ese punto porque ni te acuerdas lo que escribiste. ¿Sí? Sí. Entonces, Sí. por ahí hay un relojito por ahí o una alarma que de pronto te dice, ya te saturaste, a partir de aquí lo que hagas ya no sirve, déjalo aquí. Entonces salgo a caminar, voy a ver a mis nietos, hablo con mis hijos, me voy al cine, me pongo a ver tele o simplemente me acuesto a leer. Hago mi vida normal, ¿sí? Y es Hago que, mi es vida que normal. eso, Claro, es que eso, es que eso es lo que veo, es que eso es lo que veo normal, porque luego, claro, eso depende también de cada persona, de su forma de ser y de trabajo. Pero la gente que igual se dice que igual pasa 3 meses, un mes en una casa y encerrada en su habitación, y esta gente se tiene que volver loca escribiendo un libro o un guión. Hay que, como tú dices, claro. saber compaginar, saber hasta cuándo, pues lo que tú dices, hoy pues me llevo estas horas, de aquí hasta aquí ya, pues voy a despejar la mente y luego retomo otra vez lo que es el proyecto, el guión. Saber, pues un poco compaginar, pero no encerrarse ahí y aislarse de todo porque acabas un poco también, yo creo que enloqueciendo de alguna forma. Eso tampoco yo Eh, creo que eh, sea muy beneficioso. Que Ostras, bueno, es respetable porque claro, sí, cada sí, quien, cada guionista cada o escritor persona, o dramaturgo, dependiendo de su personalidad y su estilo de vida, su claro, ritmo, su relación con lo que le rodea, pues se acomoda más en el encierro. Habemos otros que sí, no sí, nos sí, acomoda tanto el encierro. Lo que sí es cierto es que eso también marca un diferenciador respecto a que no todos los escritores, no todos los guionistas, no todos los dramaturgos somos iguales. Cada quien y claro, trabaja a su ritmo y a claro, su modo. Lo cierto es que a mí me han dicho, oye, muy bien, pero cuando estás escribiendo, el tiempo que te pasas solo escribiendo, sea una mañana o sean meses completos, ¿no te vuelves loco en la soledad en sí? Eh, eh, sí, pero no, porque fíjate que realmente nunca estamos solos. Al final del día claro, estamos con nuestros personajes y claro, hablamos con ellos, aunque suene ya claro. como el No, tornillo no, botado. No, no, pero tienes que hablar con ellos. te entretienes de Claro, alguna forma elaborándolo, te entretienes de tienes alguna que forma conocerlo, elaborándolo. tienes que ver cómo hablarían las cosas, Claro, cómo reaccionarían ante determinadas situaciones. Entonces, si los niños juegan con sus vaqueritos o sus muñequitas o sus soldaditos, uno como adulto juega con sus personajes claro, y los claro, escribe. claro. Entonces eso es bien, bien interesante. Bien, no es que uno esté loco, más bien escribir ayuda que uno o evita que uno se vuelva loco. Sí, Yo creo sí, que escribir, al menos, como pasa con los pintores, con sus cuadros,
con los músicos al desarrollar sus partituras, con los escultores al sacarle forma a un bloque de piedra o lo que sea, con los escritores el vaciar a la palabra escrita, sea para ser leída, para ser montada en un escenario teatral o recreada enfrente de una cámara para que luego la gente la vea en televisión o en cine, es una manera de desahogo también. Por mucha ficción que estés escribiendo, siempre de alguna manera, en algún personaje, en algún parlamento, en alguna situación, va una descarga de la carga emocional o el peso emocional que has venido acumulando a lo largo del tiempo. Siempre hay algo nuestro por ahí, siempre hay un puente para el desahogo que al mismo tiempo se convierte, una vez que está terminado, en un nuevo puente para el desahogo de quien lo vea o de quien lo escuche, o de quien lo lea, dependiendo la obra en cuestión, ¿no? Entonces, sin el arte, sea cual sea su manifestación, yo creo que todos estaríamos bastante locos y ayuda Sí. a que fluya todo lo bueno, pero también todo lo malo y que no se nos quede guardado porque ahí sí nos hundimos todos. Sí, sí. ¿Y algún proyecto, Edui, en el que te gustaría pues tener la oportunidad de poder trabajar como guionista diferente ya a lo que hayas hecho ya? Algo así, no sé, un formato, un género, un personaje en el que te gustaría realizarle un guión, algo así diferente a lo que hayas hecho ya. A mí me gustaría tener el valor de poder escribir una comedia. Porque no soy bueno para la comedia. Vaya, suena contradicción porque actualmente en México está de gira por ahí en varias ciudades del noreste del país una comedia musical que se llama Sugars. Yo le escribí, y resultó graciosa, resultó cómica, resultó además una invitación a la reflexión sobre las nuevas masculinidades, los puntos de vista de 5 personajes con personalidades muy distintas hablando del mismo tema y demás. Y salió una comedia que está llamando mucho la atención y que le ha gustado a la gente. Sin embargo, yo no me siento bueno para la comedia. Me siento afortunado que esa salió, pero mi intención no era tanto hacer una comedia, de hecho. Pero ¿Sí? es que tanto como para un actor, porque por ejemplo siempre dicen que los actores que son cómicos es más difícil hacer reír que hacer llorar, es más difícil Ujú. la comedia que el drama. Yo creo que también a la hora Claro, de escribir también tiene que pasar lo mismo. claro. El asunto es que mi interés por escribir comedia es que yo quisiera llegar a un punto en escribir comedia eh, muy discreta a través del doble discurso, a través del juego de palabras, vaya, porque no quiero caer a la comedia de pastelazo o a la comedia de gesto exagerado, porque Sí, sí, te puede hacer reír y demás, pero yo quiero una comedia que también exija al espectador, que lo involucre y que le exija que ponga atención a lo que estás diciendo para que entienda la grasejada, ¿no? Una comedia muy... vaya, es que no quisiera usar la palabra más de clase, más inteligente o más exigente para el espectador, pero es que así es lo que quiero hacer. sí, Este, sí. pero no me considero bueno para la comedia y yo siento que mi sentido del humor, aunque me divierto con mis amigos y bromeamos y el doble sentido y los albures mexicanos y todo, no es lo mismo en una convivencia que escribirlo para que todo el mundo lo vea después. Entonces sí Sí. está este miedo. Entonces no he dado el paso porque tengo el miedo a caer en la comedia boba, en la comedia ingenua, en la comedia Sí, insulsa, que sí, la escuchas ahorita, te saca una sonrisa y a los 5 minutos ya se te olvidó. Entonces sí. no. Si no voy a lograr lo que te comento hace rato, prefiero mejor no hacerlo. Nada, pero tú, Y dirán, oye, pero qué cobarde. pon empeño en hacerlo, trabaja en ello bien, Edwin, y ya verás cómo lo consigues también, que eres un genio, trabaja Pues, en ello duro
y lo consigues, ya te digo yo que sí. Digo, lo tengo en la lista de pendientes, Sí, sí, pero hazlo. sí dirán, oye, qué cobarde, ¿por qué no te avientas? La verdad sí, me Claro, considero hazlo. cobarde. No, no. Cuando te ves con las ganas, lo haces y seguro que lo consigo. Yo estoy seguro de ello. Ya verás que sí. Ya verás que Vamos a sí. ver, cuando lo haga te comento. Me comentas y hacemos otra entrevista para hablar ahí de tu faceta cómica ahí en guiones y demás, ¿eh? Vale, vale, me parece muy bien. Qué bueno. Y pues ahora respecto a dramaturgo, respecto a escribir teatro, ¿llevas el mismo proceso que en el escribir un guión audiovisual o es diferente? Porque hay que tener en cuenta que una obra de teatro es diferente a lo que ves luego en una pantalla, una película o una serie, Totalmente es de acuerdo. totalmente diferente. ¿Cómo es el Sí, proceso que llevas a cabo? es totalmente diferente en cuanto al documento y en cuanto a Claro. a la puesta en escena como tal, porque obviamente el teatro se representa en tiempo real frente a un público que está ahí y de cuyas reacciones de pronto también se determinan mucho de los decisiones de último momento que toman los actores en cuanto a improvisación y demás. Entonces, el nivel de exigencia también es distinto que el que te representa una película. Una película también es muy exigente, no digo que no lo sea, simplemente es diferente Sí. porque tienes que cuidarlo tanto porque lo que quede ahí ya no lo podrás cambiar una vez que esté la película terminada porque y siempre va a ser la misma cada vez que se presente en una proyección. Ujú, Cada representación teatral es diferente a la anterior y es diferente a la que sigue. Siempre hay ujú, algo que marca la diferencia, nunca es exactamente igual. ujú. Una película siempre es la misma. Sin embargo, en los dos casos, por mucho que una misma persona vea infinidad de veces la misma obra o una misma persona vea infinidad de veces la misma película, cada vez que las vea va a recibir información diferente, va a encontrar Ujú, algo nuevo, va a interpretar de manera distinta alguna frase o alguna situación. Entonces, el ver algo repetido no significa caer en lo mismo, sino darte una oportunidad de revisitar lo que te está ofreciendo esa obra, ¿no? O esa ujú, película. Entonces, en cuanto al proceso que sigo para escribir lo uno o lo otro, el proceso en sí es el mismo, pero las consideraciones son diferentes, porque ujú. para teatro, que es la pregunta que me haces, pues tengo que tomar en cuenta de que el tema de la viabilidad, mientras que en cine la viabilidad va en cuanto al aspecto de producción y si puedes ir de una locación a otra o si puedes contar con muchos o pocos personajes, en el teatro también influye eso, pero además el espacio en sí Ujú, es solo el espacio escénico, tienes que transformarlo en distintos lugares y que transcurra distintos momentos, que los personajes no sean tantos para que no se complique demasiado tras bambalinas, pero tampoco que sean pocos que no se construya tu cuerpo o tu red de personajes para la narrativa. Claro, tengo obras de dos personajes, sí ujú, tengo obras de un personaje, o que son ujú. monólogos, vaya. Entonces, Monólogos. Ujú, pero cada obra te va marcando cuántos personajes realmente necesita. No se ujú, trata que tenga muchos solo porque los tenga, ni pocos solo porque los tenga, sino cuáles van a ser los estrictamente necesarios para que tu historia se cuente y se cuente bien. Entonces, ujú, tienes que tomar muy en cuenta el espacio, el que será para una representación en tiempo real y que ujú, será ante un público en directo también. Entonces, todo esto y la dinámica tiene que ser diferente también. Sí, ujú, la dinámica es diferente por el tema de mantener la atención del público. Mientras que en ujú, el teatro tú llegas a una butaca y todo lo ves desde ese mismo ángulo, desde ese mismo punto, sea de primera fila, en fila de medio, en las butacas de allá atrás, en galerías, allá arriba, en fin. En el cine, aunque estás en el mismo lugar, la cámara, los encuadres, emplazamientos, movimientos, desplazamientos, te llevan a que veas el gran paisaje, pero también lo que trae el personaje en la cartera.
Entonces, ujú, esa dinámica te ayuda a dar una narrativa mucho más compleja que la que te permite el teatro. Porque ujú, mientras en cine tú abres la cartera y ves que el personaje trae un solo dólar, ¿sí? ujú. En teatro el personaje tendrá que decir, solo tengo un dólar. Sí, ¿Por qué? Porque la claro. gente no ve lo que traes en la No lo ve. cartera. Entonces tienes Ujú, que cuidar que no dar por hecho que la gente de teatro está entendiendo todos los movimientos, situaciones micro que están ocurriendo entre los personajes. Por eso es más grandilocuente. Tienes que claro. hablar más alto, exagerar la expresión, los movimientos. Entonces, todo eso se debe considerar desde la construcción del libro dramático o del libreto, ¿no? Entonces, Ujú, es eso. El proceso es el mismo, pero considerando variables diferentes. ujú. ¿Y No qué, sé qué obra? si confundí Sí, más que aclarar cómo era la no, cosa. no, se entiende, se entiende, se entiende. Yo lo entendí al menos, yo lo entendí al menos. ¿Y qué obras escribiste tú como dramaturgo, querido Edwin? Bueno, está, ya comenté Sugars, está Ujú, Mariposas Enjauladas, que es ujú, un drama carcelario que se ha montado en 2 temporadas en Chicago y ujú, está en vías de montaje en Monterrey, México también. ujú, Está una obra que se escribió en el 2016, que ujú, fue Exorcismo. Es una ujú. obra también con efectos especiales y todo este asunto. Carpe Diem es una obra estudiantil, o más, Ujú, bueno, no es estudiantil la obra, sino se desarrolla en una academia de artes. Esta obra no se ha montado, está también en vías de montaje por una institución en Miami, la Sociedad de Autores, perdón, de Actores en Miami. Eh, Al filo del silencio, que ya mencioné, que está en proceso de producción, Boulder, Rojo 33 y Camino Cerrado es otra obra también que está apenas en lectura para ver qué pasa con ella. Esas son las obras largas o de ujú. formato estándar, pero en versiones cortas tengo eh, Criacuervos, Esqueletos en la cama, Tengo frío, Vuelo 1111, Muros y puentes, Raíces, Sorbos de café, La Monroe y yo, Rojo 33 y La Segunda Oportunidad. Son obras Ujú, breves que se han montado en Miami, Monterrey, Ciudad de México, Villahermosa en Tabasco, también en México, en Houston, y ujú. algunas de ellas están por montarse en Chicago también. Qué Entonces, bueno, así a grandes rasgos, en teatro esas son las obras que ujú, tengo hasta el momento. qué bueno. ¿Y en televisión, en qué proyectos has tenido la oportunidad de trabajar? Uy, bueno, reciente estos 2 documentales que acabo de Ujú, mencionar que van para sí, plataformas, pero el proyecto en el que más tiempo estuve y que más enseñanzas me dejó fue sin dudas mi temporada en Siempre en Domingo. ujú, Fue un programa musical y de variedades del que surgieron grandes exponentes de la música en México, Lupita D'Alessio, Emanuel, Vicente Fernández, ujú, José José, y bueno, y siempre tuvimos figuras internacionales. De España venía todo el mundo, Rafael, Julio Iglesias, Rocío ujú. Dúrcal, Mecano, etcétera, etcétera. La Pantoja, los que me mencionan, Camilo Sesto, llegaron Sí, a estar, Bonnie Tyler, Tina Turner, estuvo ¿quién más? Cyndi Lauper. eh, ujú, Sting llegó a estar en nuestro programa. Me quedaría aquí horas y horas hablando, pero este programa era el ancla de un equipo de producción que teníamos bajo nuestra responsabilidad otros proyectos de la empresa, Televisa, que fueron ujú, programas juveniles como Estrellas de los 80. El Festival OTI nacional en México lo hacíamos nosotros y nos tocó ujú, producir en una ocasión el Festival OTI Internacional en su 20º aniversario. Eh, el Festival Acapulco lo comenzamos nosotros,
teníamos programas especiales cada semana, musicales, y también recorríamos el mundo Ujú. para grabar reportajes sobre la cultura, gastronomía y el turismo de distintos países y luego irlos alternando con números musicales en foro o en locación. Entonces, Sí. también gracias a esa producción, pues me tocó conocer muchos países del mundo y aprender de ellos, porque al escribir los reportajes y todas las cápsulas que se realizaban allá, pues tenía que investigar, que ir al lugar, que preguntar, conocer, vivirlo, para luego transmitirlo a través del texto. Qué bueno. De hecho, hablando de cantantes, cuando me mandaste, pues, el otro día, pues, imágenes también y demás, que me mandaste para luego el vídeo que hago y demás, me mandaste un recorte donde estabas tú con otra chica y ponía el titular, ellos solo son los que hablarán con Madonna. ¿Cómo fue ese Ajá. momento? ¿Cómo fue esa oportunidad? Háblame de ese recorte que salió en un periódico. Sí, bueno, esto fue a principios de los 90 cuando Madonna lanzó el libro Sex y el disco Ujú, Erótica. ujú, Nos invitaron por parte de Siempre en Domingo y un programa hermano que producíamos que se llamaba Galardón a los Grandes a ujú, viajar a Nueva York para entrevistar a Madonna con motivo del lanzamiento de esos dos materiales, el libro y el ujú, disco. Entonces fuimos ujú, Bárbara Ferré, que era la conductora del programa, y un servidor. ujú, Entonces llegamos a Nueva York, al día siguiente sería la entrevista y recuerdo que todo el mundo nos decía, no le vayan a preguntar ni sobre su mamá, ni sobre la relación con su papá, ni sobre su hermano, porque les va a cortar la entrevista. No le vayan a preguntar de esto y tengan mucho cuidado. Si no le gusta alguna cosa que le pregunten o si la miran raro, va a cortar la entrevista. Entonces íbamos con unos nervios porque ya se había hecho mucho bululú en México sobre que nosotros íbamos a hacer esta entrevista e íbamos a traer una exclusiva para Siempre en Domingo y Galardón a los Grandes. ujú, Una exclusiva de 10 minutos, no más, fue lo que nos ujú, dijeron. Entonces, ujú, bueno, íbamos con nervios. Pregúntale esto. Yo iba como coordinador de información. Yo no hice la entrevista, sino Bárbara, pero yo estaba junto a ujú. Bárbara y los dos enfrente de Madonna. Sí. Entonces, yo iba ahí como coacheando. Ujú, La casa disquera ponía el equipo de producción, o sea, viajamos solo Bárbara y yo, y ellos tenían allá ujú, las cámaras. Una ujú, enfocada en ella, otra enfocada en Bárbara y otra enfocada en las dos. Y luego al final nos daban los cassettes para que nuestro equipo hiciera la edición de la entrevista. Así lo hacían, ujú. para tener control de todo lo que salía de ahí, Sí, ¿no? sí, Entonces, el miedo era no solo que te podía cortar la entrevista, sino que si te la cortaban no te daban los videos. Entonces te ibas a claro, regresar con las manos vacías claro, a casa, ¿no? Entonces sí. empezamos bueno, íbamos, era en el Four Seasons en Nueva York. Desde que empezamos en el elevador, cada 2 pisos detenían el elevador para revisarnos y checarnos. Cada 2 pisos, cada dos. Finalmente llegamos a la suite, nos abren la suite y lo primero que pasa es que desde allá al fondo de un sillón grande, salta una mujer pequeñita, delgadita, menudita, con un traje completo de seda morada, con una boa de plumas morada, un peinado hacia atrás con un chonguito atrás como de abuelita, súper dulce. Llega y nos saluda de mano a los dos. ¿Qué tal? Soy Madonna, bienvenidos. Y nos quedamos, esto no es el monstruo que nos pintaron, no es el logro que nos pintaron. Súper dulce, claro, bien contrastante esa dulzura con el tipo de material que estaba lanzando. Sí, Claro. ajá, desde la imagen hasta la forma de relacionarse con nosotros. Entonces comenzamos la entrevista, lo que iban a ser 10 minutos terminaron siendo 40. Uf. 40 minutos. A los 10 minutos, la chica de coordinación de producción le avisaba a ella que ya era necesario el corte y ella por un lado nada más le decía, espera, espera, y seguía, quedó contenta con la entrevista porque nos quedó no solo la entrevista que pensábamos inicialmente, sino que con ese material se hizo un programa completo de media hora. Ujú. Entonces, pues regresamos bien contentos y sí, muy,
muy satisfechos y a la vez con la idea de que hay personalidades, hay figuras de talla de ese nivel que te pintan como lo peor, Sí, como los peores sí, sí, monstruos, sí. y luego resulta que muchas veces, digo, habrá sus casos, pero muchas veces de pronto es la gente que la rodea la que las hace inaccesibles o que las Sí, sí, hace sí. pasar por pesadas o por Sí, déspotas y no, sí, digo, sí, sí. al menos en ese caso esa fue nuestra experiencia. Y digo, y también Sí. junto con Bárbara y con Lisa Echeverría, que era otra de nuestras conductoras, nos tocó entrevistar a Schwarzenegger, a Barbara Streisand, a Bee Gees, a Sting. Recorrimos mundo en distintas presentaciones de discos y junkets de premier de películas en distintas partes del mundo o conciertos especiales. Por eso te digo, fue una gran escuela de producción audiovisual, pero también de construcción de contenido, porque Ujú. igual trabajabas para armar el diseño de cuestionario, preguntas y modo para una entrevista, que para un reportaje, que para una cápsula o que para un breakdown para toda una eliminatoria del Festival OTI o de Señorita México, que es un concurso de belleza. Entonces, cualquier cantidad de formatos los aprendí en esos 12 años. Qué bueno. Y tú, pues, que has tenido la oportunidad de conocer a todas esas grandes personas, a todos esos grandes artistas y personalidades a lo largo de tu trayectoria, ¿cómo ha sido todo eso para ti? ¿Cómo lo has vivido tú todo eso? Eh, Fíjate que me han preguntado esto agregando que cómo es que no has escrito un libro sobre eso o cómo es que no le sacas partido porque todo lo que te habrás enterado de esa gente al estarlos viendo ahora que están tan de moda los gossips y los programas de chismes y demás, digo, tendría muchísima información, sí, le podría sacar mucho partido, sí, pero no, no es mi estilo. Más bien de Bueno, todas esas experiencias, yo lo tomo como aprendizaje y nunca ha sido un motivo de ni de presunción, ni de que me sienta yo justificado para ser pesado con alguien más. Al contrario, esas experiencias son para agradecerse, para asimilarse, para tomarlas como aprendizaje. Y yo que tengo la oportunidad, la gran oportunidad de, además de vivir de lo que me gusta hacer, que es escribir, compartir con otros grupos en talleres, en conferencias o en masterclass, pues eso que aprendí, tratar de llevarlos a ellos. Eh, mm, con miras a aportar un poquito al proceso de cada uno, ¿no? Que cuando estén ujú. escribiendo, no tanto que lo hagan como yo les diga, sino que cuando estén escribiendo digan, esto que me comentó Edwin en algún momento lo voy a tomar en cuenta a ver si me funciona. Ya con eso ya es la satisfacción de dejar un poco de lo mucho que yo he tenido la fortuna de recibir. Ujú. Qué bueno, qué bueno. Y es que, pues, como alguna vez dices que te propusieron, pues, escribir un libro sobre ello, una biografía sobre ello. Aparte de eso, ¿has escrito alguna vez algún libro diferente de alguna cosa? Estoy en eso justamente. Hace muchos años, estoy hablando de 25 años, comencé una novela llamada Agonía en Negro, que quedó en pausa Ujú. porque empezaron a salir proyectos audiovisuales y me embebí, me enfrasqué en escribir para audiovisual y esa historia quedó guardada. Entonces la he retomado y justamente estoy en eso. Pero Qué también bueno. quiero desarrollar un libro con las versiones en prosa de mis piezas teatrales breves, pero Ujú. todas combinadas de tal forma que se construya una historia amplia con distintos escenarios y bloques de personajes, pero que tenga un sentido al momento de darle continuidad. Entonces estoy con estos dos proyectos para moverme también en el sentido del trabajo literario formal, el trabajo Qué literario bueno. formal. Y pues bueno, en esas andamos también. Qué bueno. Y has también sido jurado y asesor consultor en festivales internacionales. Cuéntame un poco acerca de eso.
Sí, sí, sí. Bueno, he estado en el Festival de Cine de Monterrey, en el Festival de Cine Latinoamericano en Orlando, en Florida, pero también en el de Corpus Christi y en el de Denton y Dallas, Texas, Ujú, en el festival, en el Adler International Film Festival en Chicago, también, y desde hace 10 años ya anualmente con el Festival Internacional de Cine de Lebu, que es el festival oficial selector de proyectos para los Oscar y para los ujú, Goya. ujú, Trabajos de cortometraje. De hecho, en el festival de este año eh, tuve oportunidad de conocer a varios cineastas y varios realizadores en España también, con los ujú. que no puedo hablar mucho, pero está empezando a moverse un proyecto por ahí. Y allá también se ha abierto esta posibilidad de que además de ser jurado en distintas categorías cada vez para este festival, también está el apartado de industria y de academia, que es BioBio Conecta, que es esta instancia del festival para formar nuevas audiencias, pero también para formar y apoyar a nuevos cineastas, ofreciéndoles clases magistrales, asesorías, revisiones de guión, seguimiento en reescrituras y demás. Entonces, también desde que surgió este apartado, colaboro con ellos anualmente y es realmente una experiencia sumamente grata, motivadora, porque te das cuenta el nivel de talento y la pasión con la que las nuevas generaciones vienen entrando al mundo audiovisual. También Ujú. desde este festival salió la oportunidad de que luego el gobierno de Chile, desde hace 5 años, me invita a formar parte del cuerpo de evaluadores para los proyectos que se postulan para el estímulo económico de producción que se da desde el Fondo Audiovisual. Entonces, pues estoy colaborando también con el gobierno de Chile en esas betas de apoyo para la realización audiovisual. Entonces, entre los festivales y estas oportunidades de formación y de apoyo a los nuevos cineastas, pues se redondea en mucho mi interés por lo que hago, mi interés y mi entrega por lo que me gusta hacer. Eh, eh, es mucho, o suena a Ujú. mucho, pero yo creo que aquí tiene también que ver cómo tú te organices. Sí, Si te encierras 3 meses a escribir un solo guión, o si te escribes tu guión mientras estás haciendo otras cosas y evitas saturarte, cada quien, ¿no? sí, sí, qué bueno. ¿Y qué sueños o metas, querido Edwin, tienes tú en esta parte? Por una parte, en esta vida, por una parte a nivel profesional y por otra parte ya más a nivel personal. A nivel profesional, pues seguir escribiendo, Ujú. y quiero seguir escribiendo hasta el último de mis días, construyendo historias o desarrollando propuestas informativas si se trata de documentales. Esa sería mi meta, o sea, simplemente no parar, no parar. Ujú, Ojalá cuidarme, tener salud para que eso se pueda dar, no ujú, parar, que sigan llegando propuestas y ofertas de trabajo, porque pues eso sería determinante, pero si no llegan, de todas maneras yo seguiré escribiendo, aunque sea para mí, pero no me ujú, quiero detener. Y en lo ujú, personal, pues bueno, tratar de ser la mejor persona posible y si no les dejo a mis hijos o a mis nietos una herencia material, sí creo que lo mejor que les puedo dejar es, y que yo quiero que así sea, es dejarles al menos la posibilidad de que cuando me recuerden sea con una buena imagen, con un buen sentimiento y si es posible, aunque sea con un poquito de orgullo por lo que fue su padre o su abuelo. qué bueno, qué bueno. Y también, por supuesto, ya con tu trayectoria, con tu experiencia y demás, y dando también como das talleres, ¿qué mensaje le mandarías tú pues a una persona que quiera dedicarse al mundo de la escritura?
Eh, Primero que nada, mucha paciencia, porque Ujú, me he dado cuenta que quien llega por primera vez a este campo quiere directo llegar a escribir y sacar su bestseller o su guión ganador del Oscar o su cortometraje triunfador de todos los festivales. Y no siempre es así. Hay que ujú, irnos paso a paso. No es nada más sentarte a escribir y no es solo tener una buena idea. De pronto pasa que tienes una buena idea, pero si no la desarrollas bien, se pierde. O puedes tener una mala idea y si la desarrollas muy bien, crece, pero para desarrollarla muy bien te tienes que preparar. Cualquiera de las ujú, dos formas te requiere esfuerzo, tiempo y de verdad estar dispuesto a prepararte. Hay quienes dicen, ujú. es que nadie necesita escuelas de cine, todos podemos hacerlo. Hay grandes cineastas que nunca fueron al cine, a la escuela, perdón. Bueno, no, pero Sí. vieron cine y Ujú, aprendieron de lo que vieron. Vieron cine y aprendieron de lo que sí. vieron. Ujú, Y lo que tal vez sí fueron a la escuela. Entonces, de una forma ujú, u otra, la escuela está presente, directa o indirecta. Entonces, tener paciencia y estar abiertos a aprender de todo y de todos. Ver mucho ujú, cine, leer muchos guiones eh, y, y también, te lo comentaba, estar dispuestos a investigar mucho, ser ujú. muy observadores y muy analíticos para que lo Sí. que cuenten no quede solo en la superficie o en una anécdota vaga, sino que Ujú, vayan al fondo y que la verdad lo que compartan impacte, transforme y genere nuevas energías en la gente que reciba lo que ustedes están escribiendo, para lo que sea, para ser qué bueno. leído, para ser representado, para ser visto en una película. Ujú, qué bueno. Y a lo largo de tu trayectoria, por tu trayectoria también lógico, ¿has recibido alguna vez algún reconocimiento, algún premio, algo que te hubieran dado por como guionista, dramaturgo, escritor? Bueno, sí, en el Festival de Cine de Lebu, por ejemplo, la Ujú, primera vez que fui, nos entregaron el premio del público, ujú, también la pantalla de cristal por la película de Cantinflas, me han ujú, entregado reconocimientos en los distintos festivales, también por las obras de teatro. eh, Estuvimos con esta participación representando a México por el Oscar, que no estuvimos en la nominación final, pero ujú, llegamos a los grupos reducidos, que si hablamos de 83 países participantes, es un gran logro, además de que ujú, eso representa de que el guión de la película está en la biblioteca de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Entonces eso ujú. por sí es un reconocimiento. Sí. El corazón latino del Festival de Cine Latinoamericano en Ujú, Dallas lo recibí ujú. por trayectoria hace un par de años, que también es un reconocimiento que aprecio y valoro mucho. Y vaya, han sido muchos, Unos cuantos, pero ¿eh? el mejor siempre es que cuando la gente te saluda o te conoce o te Sí. ve en alguna conferencia, se acerca y te dice, a mí me gustó tal escena de tal película, o yo alguna vez vi tal obra y me gustó tal cosa. O sea, el sentir que la gente recuerda el trabajo, eso ya es un reconocimiento, porque hay tanto trabajo, o tantas opciones ahora, sobre todo Sí. con tantas plataformas de streaming y todo el mundo con una pantalla, ya sea en su computadora o en su televisor o en el teléfono. Entonces hay tanto por ver Ujú, que la gente recuerde algo de tu trabajo ya es un gran logro. sí. Qué bueno. Pero nada, los próximos reconocimientos, Eduí, tienen que ser el Oscar en Estados Unidos y el Goya aquí en España, ¿eh? Toma nota de ellos. Esos Ah, tienen que ojalá. llegar. Sí o sí. Ojalá. Al menos no vamos a dejar de poner el dedo sobre el renglón y a No. seguir trabajando. Si ocurre, Sí, qué qué bueno, y bueno. si no, pues al menos el intento lo estamos Se haciendo. intentó, se intentó al menos, qué bueno. Y también, por Exacto. supuesto, querido Luis, ¿qué mensaje le mandarías tú pues a todos tus seguidores, a toda la gente pues que ha visto los proyectos en los que tú pues has trabajado, a toda tu familia, compañeros, amigos, a toda la gente, pues que a lo largo de tu trayectoria te han apoyado siempre en tu trabajo y en todo lo que has hecho? ¿Qué mensaje le mandarías a todos ellos?
Yo creo que el mensaje más fuerte, intenso y contundente que les puedo dejar a todos ellos es simplemente gracias. Ujú. Así. Esa sola palabra encierra todo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y también, por supuesto, Eduí, quiero que digas tus redes sociales, pues para que la gente pueda estar pendientes ahí de tus proyectos, de los talleres que vas a impartir, de todo lo que tú publiques en todo ello. Ok. Bueno, estoy en Instagram, es @edwitigerina chapa, Ujú, minúscula y de corrido. Y en X, antes Twitter, estoy como @edwitigerina. Entonces ujú. estoy en estas dos me encuentran y pues con mucho gusto si me llegan a acompañar por ahí para Claro compartir que sí. de pronto información sobre lo que estoy haciendo y a veces alguna que otra información general y hasta Ujú. memes también, ¿por qué no? Todo es bueno, todo es bueno, todo es bueno. Pues que te sigan ahí en tus redes sociales y yo Por quiero recordar a favor, toda la gente que la entrevista va a quedar aquí, va a quedar aquí grabada aquí en mi Instagram, que es Pablo Jefe 2017. La voy a dar también con la opción de colaboración, pues si la quieres compartir en el tuyo. Y luego genial. también la voy a compartir también en mis otras redes sociales, pues para que la gente no tenga excusa y decir que se la han perdido, que tienen que verla sí o sí y aprender mucho de ti, que eres un genio sin duda, querido Edwin. Muchas gracias, mi querido Qué Pablo, bueno, gracias de verdad qué y bueno. gracias a todos los que nos han acompañado en esta transmisión y a quienes Ahí nos lleguen están después a ver escribiendo. las Sí. grabaciones. Ujú. Y pues espero no haberles aburrido, yo he disfrutado No, mucho y te agradezco de verdad. Tienes una gran chispa, una gran personalidad y genial para llevar las conversaciones, que siga tu carrera muy bien, que sigan los pasos firmes y adelante. qué bueno, qué bueno. Pues muchísimas gracias de verdad, Edu, y de ti lo aprecio mucho. Agradecer también, por supuesto, a todo el público, a toda la gente que ha estado por ahí, que ha sido mucho, ¿eh? La gente que ha estado por ahí diciendo grande, que ha estado por ahí comentándote con mensajes muy bonitos. Y también, por supuesto, agradecer a toda la gente que vaya a verlo y que vaya a comentar ahora la entrevista cuando la publiquemos aquí en nuestras diferentes plataformas. Mil gracias de verdad, querido Edu. Muchas gracias. Gracias, Pablo, y gracias a Qué todos. bueno. Y ojalá en algún momento tengamos la oportunidad de conocernos en persona, en México, allá en Texas, acá en España, donde coincidamos. Donde sea, pero ojalá que sea pronto. Claro que sí. Y por supuesto también otra cosa. En algún momento ojalá tenga la oportunidad de trabajar en un proyecto que tú hayas escrito, ¿eh? Ojalá. Órale, me encanta la idea. Ya decretado está y se va a Tenme, hacer. tú tenme en cuenta y háblales de un chico de España y que te entrevistó, que también ha hecho cosas audiovisuales, aunque sea para decir una frase o una palabra, pero ahí tengo que estar en un proyecto tuyo. Vale, muy bien. Me encanta la Qué idea. bueno, querido Luis. No, la verdad que muchísimas gracias. Eres un genio y muchísimo éxito con todo lo que haces porque eres sin duda increíble. Y ojalá en otro momento tengamos la oportunidad de hablar de nuevos proyectos, esos que estás trabajando y de cosas nuevas pues que se vayan a hacer. Que así sea. Te mando un fuertísimo abrazo, querido Luis. Mil gracias de verdad. Igualmente. Igualmente, gracias de nuevo y cualquier cosa siempre al pendiente. Seguimos en contacto, por supuesto, y hablando, querido Luis. Claro que sí. Chao. Bye bye. Chao.